Bueno, buenos días a todos. Es lindo ver de nuevo caras que han vuelto de las vacaciones. Lindo ver a todos ustedes. Damos gracias a Dios por este día, por esta mañana que estamos aquí para alabarle, para aprender más de su palabra. Y esta mañana les invito a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Mateo. Hoy seguimos con el estudio, con la serie de prédicas sobre el Evangelio de Mateo, y hemos llegado al capítulo 12. Si ustedes se acuerdan, hemos llegado al capítulo 12. El pasaje que veremos hoy, esta mañana, es desde el versículo 33 hasta el 37. Y el pasaje dice así: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Oramos. Padre, estamos aquí, Señor, en tu presencia para honrarte, para glorificarte, Señor, para, adorarte por quien tú eres. Y, Señor, en este momento te pedimos de abrir nuestros corazones, nuestra mente, para que podamos recibir tu palabra, lo que tú nos quieres enseñar esta mañana, para que podamos, Señor, crecer en ti, que nuestra vida sea, Señor, para reflejar tu luz en este mundo. Ayúdanos, Señor, que nuestro yo pueda menguar y que tú puedas crecer en nosotros, Señor. Te damos la gloria y perdónanos, Señor, por todos nuestros pecados. Reconocemos, Señor, que somos pecadores, que fallamos, Señor. Perdónanos por nuestro orgullo. Perdónanos, Señor, porque muchas veces no tenemos respeto hacia ti, Señor. Y muchas veces te llamamos Señor y no hacemos lo que tú nos mandas, Señor. Perdónanos. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Perdón. Como hemos recién leído, vemos claramente que el tema principal que Jesús habla en este pasaje, en este versículo, es sobre las palabras. Y hoy, esta mañana, tengo una pregunta para mí y también para ustedes. ¿Cuántas veces hacemos caso en las palabras que decimos? ¿Cuántas veces pensamos en lo que decimos? Y la advertencia que Jesús esta mañana nos quiere enseñar es que las palabras, especialmente las palabras que decimos acerca de la justicia de Dios, acerca del Hijo de Dios, de Jesús, y acerca de Dios el Padre, revelan lo que realmente somos. Revelan no solamente quién realmente somos, sino revelan dónde vamos, cuál es nuestro destino.
y no podemos escondernos. Y cuando las palabras salen, muchas veces no podemos, ¿cómo se dice?, retractarnos. Y muchas veces también no podemos disculparnos. Y los efectos de las palabras, muchas veces pensamos que, bueno, las palabras salen y vuelan. Pero tienen un gran efecto. Amén. Santiago dice así, la lengua es como un timón que una nave tiene, que puede edificar, pero también puede destruir. Y los efectos de la palabra, la palabra tiene un gran efecto, como cuando nosotros comemos ajo y cuando hablamos sale ajo, el olor de ajo, ¿no? Y las personas que no les gusta el ajo dicen, uff, qué mal feo, no se lavó los dientes. Entonces, las palabras que nos salen de nuestra boca revelan quién somos realmente nosotros. Y como dice la palabra, el pasaje que hemos leído, todas las palabras que decimos vienen de la abundancia de nuestro corazón, de lo que realmente somos. Y esta advertencia que Jesús nos da esta mañana en nuestro pasaje llega en medio de su conflicto continuo y cada vez más hostil contra los judíos, contra los fariseos. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque si recordáis, cuando Jesús empezó su ministerio enseñando, ¿no? ¿Se acuerdan del Sermón del Monte? Hablando sobre el reino de Dios. Y después de haber hablado del reino de Dios, empezó a desmascarar, se dice así, a sacar la máscara de los falsos enseñantes, de los judíos. Porque los judíos en aquel momento, que se jactaban, que tenían tenían mucho orgullo, decían, yo tengo la palabra de Dios, yo soy una descendiente directo de Abraham, entonces Dios es mi padre. Pero Jesús conocía sus corazones. En sus corazones realmente ellos eran hipócritas. Hacían ver a las personas que seguían a Dios, pero por dentro no. Ellos hacían las cosas ¿para qué? Para tener el aplauso de la gente. Oh, miren este pastor. Hoy en día hay mucha iglesia. Veneramos a este pastor. Lo que tenemos que venerar solamente es Dios, al Señor Jesucristo. Y Jesús no solamente enseñó, sino que también Jesús, muchas gracias, en su ministerio hizo también muchos milagros. Y todas las obras que Jesús hizo eran obras buenas, ¿o no? Por ejemplo, Él sanó, dio la vista a los ciegos. Él sanó a todos los enfermos. Hizo volver a andar a los que no podían caminar. Echaba los demonios de los endemoniados. Y toda la gente empezaba a ir a Jesús. Empezaba a escuchar lo que Jesús enseñaba. Y no solamente escuchaba, muchos han empezado también a creer en Él. En creer que Jesús era realmente el Mesías. Lo que tenía que venir, lo que ellos estaban esperando
hace mucho tiempo. Pero como había mucha gente que creían en él, estaban los falsos judíos, los falsos maestros, que tenían bronca de Jesús. ¿Por qué? Porque ya el enfoque de la luz no estaba sobre ellos. Ellos no estaban más al centro del teatro. Y entonces empezaron a tener celo, empezaron a tener odio contra Jesús. Y el odio de los falsos maestros era así tan profundo que cuando tú odias a una persona, empiezas a pensar a matarlo. De hecho, los judíos, hemos visto la última vez, los judíos, después que Jesús había sanado una persona que tenía una mano seca, hizo una buena acción para sanarlo. Los judíos salieron afuera del Sinedrio y empezaron a hablar entre sí mismos. ¿Para qué? Para hacer un plan de cómo matarlo. En el versículo 14 dice, siempre del capítulo 12, y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Pero no solamente esto, más adelante, en el versículo 24, dice que los fariseos, que ellos no creían que Jesús era el Mesías prometido, decían a la gente, este no echa fuera a los demonios, sino por ¿quién? No por Dios, sino por Belzebú, o sea, Satanás, príncipe de los demonios. Ellos, con estas palabras, dijeron todo. Expusieron sus corazones. Los fariseos creían que Jesús era un siervo de Satanás. Pero, ¿cómo responde Jesús en el versículo 25? Dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o cosa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belzebú, ¿por qué los echan vuestros hijos? Porque también los judíos echaban a los demonios. Entonces Jesús dice, ¿cómo ustedes que dicen de ser maestros, de ser seguidores de Dios, cómo pueden decir estas cosas? ¿Cómo pueden salir de vuestra boca estas palabras sobre mí? Cuando lo que yo hago es solamente hacer la voluntad de Dios, buscar a la gente que necesita de Dios y acercarla a Él. En vez, el objetivo de Satanás es destruir a la gente. Entonces, en esta advertencia de Jesús, en el pasaje de esta mañana, vemos que las palabras revelan quiénes somos realmente, revelan nuestra naturaleza. Esta advertencia llega después que los fariseos dijeron esta blasfemia contra Jesús. Y lo que vemos en estas palabras de los fariseos evidencia su total odio, rechazo contra Él. Y no creían que Jesús era realmente el Mesías. Esta mañana vamos a ver 3 puntos. Y el primer punto lo vemos en el versículo 33, que dice, o haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. En práctica, lo que Jesús dice en el primer punto es que lo que haces viene de quién eres. Lo que haces viene de quién eres. Como hemos visto hasta ahora en el Evangelio de Mateo, la gente se maravillaba de Jesús.
cuando le enseñaba, cuando hacía milagros. Y todo lo que Jesús hacía, como dije antes, era totalmente y muy claramente bueno, porque cumplía la voluntad de Dios. ¿Y cómo podían los fariseos negarlo? Y Jesús dice, ellos ya dijeron todo, manifestaron todo lo que ellos realmente son. Y vamos a ver qué son ellos realmente, qué eran ellos. Y para explicar su punto, usa el ejemplo del árbol, ¿no? El árbol frutal, se dice el árbol de fruto. No sé cómo. Y de hecho, nosotros cuando vemos un árbol, imaginemos que tenemos un árbol de manzana. ¿Cómo sabemos que ese árbol es de manzana? Porque tiene fruto de manzana. No podemos decir este árbol es un árbol de naranja, porque tiene manzana, no tiene naranja. O como podemos decir que este árbol es de higos, porque sus frutos salen higos, no salen cheesecake, salen higos, ¿no? Y este concepto que Jesús explica, también lo hemos visto en el capítulo 7, siempre de Mateo, en el Sermón del Monte. Mateo 7, del 15 hasta el 20, donde Jesús dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol vano dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis. Y Jesús no dice que los fariseos lo acusaban, decían palabras feas contra él porque ese día se levantaron mal, no durmieron bien y entonces tienen mal humor. No. Dice que ellos dijeron todo lo que dijeron porque realmente en su corazón no son de Dios. No son realmente seguidores de Dios. Y su palabra revela exteriormente sus corazones, duros y malvados. Y los fariseos, vemos aquí, los fariseos habían acusado a Jesús de ser malo, de ser malvado, cuando en realidad ellos eran malvados. Y es por eso que Jesús, en el versículo 34, ¿cómo lo llama? Generación de víboras. ¿Por qué lo llama generación de víboras? ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Los fariseos no podían hablar bien de Jesús, no porque no tenían informaciones sobre él, no porque no habían visto muchos milagros o no habían escuchado bien su enseñanza, no, porque ellos realmente en profundo de sus corazones eran malvados, eran realmente no seguidores de Dios, no siervos de Dios, sino que hijos de Satanás. Hijos de Satanás y esclavos de Satanás. Y esto me acuerda del pasaje que dice Juan capítulo 8, desde el versículo 33 hasta el 47, donde los líderes religiosos afirmaban y decían que ellos eran descendientes directos ¿de quién? De Abraham.
Y decía en el versículo 41 que Dios era, ¿qué? Su verdadero Padre. Miren Juan 8, desde el versículo 41 hasta el 47. En el 41 vemos que los judíos decían que Dios era realmente su Padre. Pero como responde Jesús, en el versículo 42 Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, como ustedes dicen, ciertamente me amarías. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre, ¿quién? El diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las sois vosotros. ¿Por qué no sois de Dios? Es claro. Los fariseos, los falsos maestros, no eran realmente seguidores de Dios, sino que realmente, como dice Jesús, el padre de ellos eran Satanás. Seguían a Satanás. Porque también ellos no es que enseñaban la verdad. Si hubieran enseñado la verdad, si hubieran entendido el Antiguo Testamento que habla del Mesías, y el Mesías era Jesús, hubieran escuchado a su enseñanza y lo hubieran amado. Pero no. Ellos lo desecharon, no creyeron en él. Lo odiaron de su profundo corazón. Entonces, el primer punto es lo que hacemos o decimos revela quiénes somos realmente. El segundo punto que vamos a ver, que Jesús nos quiere enseñar, es que no podemos fingir de ser quien no somos. No podemos fingir de ser quien no somos. El versículo 35 dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del malo tesoro saca malas cosas. Y aquí Jesús, después de usar el ejemplo del árbol, usa otro ejemplo, el tesoro. Ustedes cuando eran pequeños han jugado, pienso, a la búsqueda del tesoro, ¿no? O han visto películas de piratas que iban a buscar un tesoro. ¿Cuál es la característica del tesoro? Que está escondido, que hay que buscarlo, que no se ve, ¿no? Y lo que quiero decir es que como el tesoro es escondido, no se ve, como el tesoro está escondido y no se ve, nuestra verdadera persona, el verdadero yo, está formado por lo que está oculto, por lo que realmente valoramos y lo que realmente amamos. Entonces, las personas pueden pensar o creer de ser una persona con mucha compasión, con mucho cariño, pero si esta compasión y esta gentileza, amabilidad, no se ve de cómo actúa o de cómo habla, entonces quiere decir que realmente no es.
Es como decimos a nuestra esposa, yo te amo, pero después por detrás la engañamos. Quiere decir, realmente no estás amando a tu esposo. Y hay mucha gente que hoy en día pretenden o creen de ser cristianos. Yo soy cristiano porque voy a la iglesia, porque canto en el coro. No, si realmente eres cristiano, si realmente yo soy cristiano, uno, ¿por qué? Porque mi gran tesoro no es mi Ferrari, mi casa, no. Mi gran tesoro, lo que realmente tiene gran valor, es Jesús. Es Jesucristo. No sé si ustedes han visto la prédica de Esteban, cuando predicó como invitado en la iglesia en Colombia. Y si no lo han escuchado, escúchenlo, que es muy bueno. Sobre Efesios. Efesios es una carta maravillosa porque habla de nuestra identidad en Cristo. Si realmente somos cristianos, si decimos de ser cristianos, ¿por qué? Porque realmente amamos a Cristo. ¿Qué quiere decir que amamos a Cristo? Quiere decir que nosotros vivimos para Cristo, que nosotros caminamos con Cristo y por Cristo. Cristo debe ser el centro de nuestra vida. Cristo debe ser no solamente el centro, sino también básicamente el fundamento de nuestra vida. Y la pregunta, ¿somos realmente cristianos? ¿Es Cristo realmente nuestra satisfacción? ¿Tenemos satisfacción en Cristo? ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Está en las cosas materiales? ¿En las cosas del mundo? ¿O está en las cosas espirituales? La Biblia dice, Jesús nos enseña, buscad primero el reino de Dios, ¿no? Y su justicia. Y si realmente somos cristianos, debemos entender esto. Si realmente amamos a Cristo, si realmente Cristo es nuestro fundamento, está realmente en nuestros corazones, debe salir también afuera. Nuestro deseo, nuestro primer deseo es hablar de Cristo con las otras personas. Hablar de Cristo, hablar de la salvación que tenemos por medio de Él, de su gracia, de su misericordia. La pregunta, ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos compartiendo a Cristo en el trabajo, con nuestros amigos, con nuestras familias, con nuestros familiares? Y no solamente queremos hablar de Cristo, sino que también, si realmente creemos en Cristo y si realmente creemos que Él es nuestro Señor, hacemos lo que Jesús nos enseña. Practicamos, ponemos en práctica lo que Jesús nos enseña. Amarlo unos a los otros. Lo estamos haciendo. Ay, no, pero él me robó, no lo quiero ver más. No. Amar implica también perdonar. ¿A quién le cuesta perdonar? Yo creo que a todos nosotros nos cuesta perdonar. Pero cuando nos cuesta perdonar,
Pensamos cuántas veces el Señor nos perdona. Y nos perdona no porque somos dignos de ser perdonados, sino que nos perdona por su gracia. No merecemos de ser perdonados, pero por su amor, por su misericordia hacia nosotros, Él nos perdona. Y acordémonos que a causa del pecado, nuestra condena, la pena, es la muerte. Pero Dios nos ha amado mucho, que ha mandado a su Hijo para pagar esa pena que nosotros teníamos que pagar. Acordémonos de esto. No acordemos de esto solamente en la iglesia. Todos los días debemos recordarlo. Dios ha pagado por mí para perdonar todo mi pecado. Y cuando pecamos, enseguida arrepentímonos. Arrepentímonos, pedimos perdón al Señor y a la persona si hemos pecado a la persona, contra una persona. Pedimos perdón porque a esto somos llamados. No somos llamados a maldecir a la persona, bueno, vete ahí en ese país, no. Somos llamados a perdonarnos, a pedir disculpa, a decir perdón. Con el amor de Dios te pido disculpa. Y si todo esto no se ve en nuestra vida, quiere decir que nuestro caminar con el Señor no va. Hay que hacer una pregunta. ¿Soy realmente un cristiano? ¿He entendido realmente el Evangelio? Entonces, no podemos fingir de ser lo que no somos. Y el tercer punto que vamos a ver, que el Señor Jesús nos quiere enseñar, es que Él nos advierte que hay un día en que el Señor Jesús juzgará. El Señor Jesús volverá una segunda vez para juzgar. Y en ese juicio, todas las personas estarán enfrente de Él. Nadie puede escapar. Nadie. Y todos los pecados ocultos que escondemos, un día serán todos revelados. Los versículos 36 y 37 dicen: mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellos darán cuenta en el día del juicio, porque por tu palabra serás justificado y por tu palabra serás condenado. No olvidemos, sino que acordemos siempre que el Señor un día volverá y habrá un día de juicio. Muchas personas hoy que no creen en el Señor no piensan en esto, y muchos creyentes también dicen: no, soy cristiano, pero no piensan, siguen con el pecado, no pensando que hay una consecuencia, hay un juicio que ha de venir, ¿no? Y Hebreos 10:37 dice que este día del juicio, ¿no? Dice, porque aún un poquito. No sabemos cuándo será ese día, pero dice que aún un poquito. Está cerca. Cada día que pasa, más cerca es el día del juicio, ¿no? Hebreos 10:37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. No tardará. Entonces este juicio es cierto, seguro, sin duda. Y en ese día el Señor Jesús juzgará
todas las personas, no por quien, non lo so tradurre, Dio giudicherà tutte le persone non per chi fingono di essere. No por quien actúan ser. Ok, Dios no juzgará a la persona no por quien actúan, intentan de ser como en TikTok o en Instagram, ¿no? Hay muchos influencers que hacen ver, oh, tengo la linda vida, pero cuando en realidad no es así. Fingen, es mentira, ¿no? Sino que Dios juzgará a las personas, todas las personas, por lo que realmente son, revelados por su verdadera obra que fluyen de la abundancia de su corazón. No habrá nada oculto. Nada. Nosotros muchas veces queremos ocultar nuestro pecado, pero un día todo será revelado a la luz. No solamente de esa persona con quien hemos pecado, sino todos verán todos nuestros pecados. ¡Qué vergüenza! Y muchos en ese día hay dos juicios. Un juicio para los no creyentes que no han recibido a Cristo, que no han creído en Cristo y serán condenados por siempre en el lago de fuego. Y después hay otro juicio para los que creyeron en Jesús, ¿no? Donde Jesús dará recompensa por cómo vivieron, ¿no? Pero todo será revelado, todo. Entonces, todos nosotros que estamos todavía en vida, que vivimos, que respiramos, que hablamos, algunos hablan mucho, algunos hablan menos, estamos atentos a lo que decimos, a las palabras que salen de nuestra boca. No solamente estamos atentos de las palabras que salen de nuestra boca, sino que corregimos nuestra manera de vivir. Y acordemos que tenemos el Espíritu Santo en nosotros, que vive, ¿no? El Espíritu Santo nos convence del pecado y nos guía también en caminar en Cristo, con Cristo, por Cristo. Y Jesús dice, porque por tu palabra serás justificado y por tu palabra serás condenado. Y cuando Jesús dice esto, no es que está diciendo que las palabras tienen, que nuestra palabra tiene un poder mágico para ser rectos delante de Dios, no. Sino que nuestras palabras demuestran si estamos caminando rectamente en Cristo y muestran realmente si nuestra fe es genuina. Así como el fruto revela la salud de un árbol, nuestras palabras revelan la salud espiritual de nuestro corazón. Hay muchas personas que, bueno, puedes usarte como ejemplo. Yo tengo mi suegra que antes de ser creyente, él siempre me cuenta que salían basura de su boca. Basura. Pero el Señor, cuando la convirtió, no es que cuando una persona se convierte, ¡tac!, en un día ya... No, paso a paso, ¿no? Paso a paso. Es un proceso. Entonces, otra vez, el hablar en modo puro, justo y santo demuestra la autenticidad de nuestra fe. Por el contrario, si nuestras palabras son malvadas, blasfemas o engañosas, es señal de que no estamos bien con Dios. Por tanto, es importante que seamos conscientes
de cómo usamos nuestras palabras. Y entonces, cómo debemos usar nuestras palabras, cómo debemos comportarnos. La Biblia nos enseña. Primera cosa, los creyentes siempre deben usar su palabra para cantar, para adorar, para glorificar a Dios. Como dice Colosenses 3, 16 al 17. Colosenses 3, 16 al 17 dice: la palabra de Cristo moren en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda su sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia a Dios Padre por medio de Él. Otra cosa, Pablo nos enseña en Efesios capítulo 4, Efesios 4 desde el versículo 29, Efesios 4, 29 hasta el 32, dice así: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo, ¿no? Y como hemos mencionado antes, debemos controlar este músculo, la lengua. Debemos controlarlo. Es difícil, pero debemos luchar. No es fácil. Para todos no es fácil, pero como dice Pablo, nuestra lucha está hasta el final, ¿no? Hemos controlado y dominado todos los animales, la naturaleza, todo, pero la lengua es lo más difícil. Y sí. Debemos confesar, con nuestro hablar, debemos confesar o decir siempre que Jesús es nuestro Señor, con todos, ¿no? Pablo dice en Romanos 10, desde el 9 hasta el 10, Romanos 10, del 9 al 10, o desde el 8, Romanos 10, 8 hasta el 10, dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con nuestras palabras, Pablo dice en Efesios 6, 18, que debemos orar por todos. Debemos orar por todos los santos, por todos los santos, por todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Otro pasaje en Colosenses capítulo 1, del 10 al 12, a la pregunta ¿cómo debemos comportarnos? Debemos andar como es digno del Señor. Vamos a leer Colosenses 1 del 10 al 12 para terminar. Del 10 al 12 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre,
que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, ¿no? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así que ese es el mensaje que el Señor quiere compartir con nosotros. Esta mañana nos quiere enseñar y oramos. Señor, te pedimos perdón por todas las palabras feas, malas, y sobre todo por nuestro corazón duro, malvado, que en vez de pensar al bien del prójimo, piensa el mal. Perdónanos, Señor, por nuestro pecado, Señor. Perdónanos, Señor, por muchas veces no amar como tú nos amas. Enséñanos, Señor, a amar. Enséñanos, Señor, a tener paciencia como tú la tienes con nosotros. Enséñanos, Señor, en pedir perdón, en disculparnos, Señor, con las personas. Enséñanos, Señor, sobre todo a depender de ti. Enséñanos, Señor, a caminar como tú nos mandas. Ayúdanos, Señor, en ser luz en este mundo. Ayúdanos, Señor, a aprender la unidad en la iglesia. Enséñanos, Señor, tu paz. Que podamos, Señor, edificarnos, que podamos, Señor, crecer en tu palabra. Porque somos tu hijo, Señor. Te damos la gloria, la honra, el poder por los siglos de los siglos. Solo a ti. Amén. Amén.